Sentimentalmente es uno de los grandes favoritos para llevarse este maletín esta noche. Históricamente, no lo pueden creer, es su primera entrada a Money in the Bank después de una larga historia con WWE, después de una larga carrera en WWE y muchos logros en WWE. Presentando primero de San Francisco, California, con 242 libras a Main Event, Jey Uso. En su combate clasificatorio de triple amenaza para entrar a esta lucha, tuvo que vencer a Finn Balor y a Rey Mysterio. Y repito, es su primera oportunidad en Money in the Bank. Es increíble pensar que un hombre con tantos títulos en WWE, sobre todo muchos en equipo, al lado de su hermano y al lado de cierto Cody Rhodes, más recientemente, nunca ha conocido los peligros de Money in the Bank. 9 campeonatos en pareja, pero a la misma vez sí, poca experiencia en lo que se refiere a campeonatos o individuales y más aún a combates de escalera. Muy pocas veces en su carrera, una que recuerde yo, pero bueno. Es el momento de la verdad y será su noche, será Yeet, será Money in the Bank. Eso está por verse. Sus últimas 6 participaciones antes de esta noche le han dado victoria en el escenario de Money in the Bank. Todas las victorias al lado de su hermano. A nivel de pareja, este hombre hizo cosas increíbles. La increíble también rivalidad que sostuvo su equipo contra The New Day ha sido reseñado también en los libros de la historia de las luchas en parejas en WWE. Pero se trata de hacerlo de forma individual. Tendrá lo necesario para hacerlo. Parte del linaje samoano, parte de la gran dinastía. Y sin duda nos hace recordar al gran Sika Anoa'i, a quien perdimos hace poco, el papá de Roman Reigns. Todas nuestras condolencias y un poco más para el, bueno, iba a decir el jefe tribal. Esto está que arde. Oye, las cosas cómo están en WWE. Justamente cuando comenzaste a hablar de lo que representaría la presencia de Main Event Jey Uso aquí, me fui directamente al nuevo linaje, esta nueva versión. Porque todos estos samoanos son familia. Y lo que fue el linaje, a lo que es el linaje ahora, pues hay una gran brecha. El próximo, directamente de Gómez Palacio, Durango, México, con 230 libras, es Andrade. En primer lugar, debo agradecerle al ídolo que haya estado con nosotros en nuestra previa de WWE del día de hoy. Es un gran favorito, se siente ganador y me encanta verlo tan seguro. Es su segunda aparición en el evento Money in the Bank y para llegar aquí en triple amenaza tuvo que vencer a Grayson Waller, que desafortunadamente ayer en SmackDown perdió al lado de Austin Theory los campeonatos en pareja de WWE, y a Kevin Owens, quien se prepara para un combate de relevos australianos para esta misma noche. Claro está, piensa esos 5 años más tarde. Estuvo en este combate en el 2019, nunca ha regresado. Ahora está aquí con la gran oportunidad. Aunque sí, tuvo un combatazo de escaleras contra Rey Mysterio en el que le fue muy bien. Así que... haciendo su camino hacia el ring de Los Ángeles, California. Pesando 220 libras. LA Knight. ¡Oh! Pasó por debajo deliberadamente.
Dice, yo no creo en la mala suerte. Básicamente es el mensaje claro. Y mucha gente cree que LA Knight va a ganar Money in the Bank. Punto. Pero eso mismo se pensaba el año pasado. ¿Y quién ganó? No fue LA Knight, fue el hombre que hoy en día camina por aquí como campeón mundial pesado. Ahora, lo propio sigue aplicando. Cualquier cosa puede pasar aquí esta noche. Es su segunda entrada también en Money in the Bank. Y para llegar aquí en triple amenaza, tuvo que vencer a Logan Paul, el campeón de los Estados Unidos, y Santos Escobar. Y me imagino que en este momento LA Knight tomó un cruce inesperado hacia una dirección inesperada porque estaba concentrado en quitarle el título de alguna manera a Logan Paul. No creo que se le haya ido de la mente todavía eso, ¿eh? El próximo representando a la Academia Alfa de Minneapolis, Minnesota, con 202 libras es Chad Gable. Es el muchacho milagroso. Ya hemos visto cómo ha estado tratando de quitarse del camino de los 6 extrañísimos y peligrosos Boyets. Hemos visto lo horripilante de el acto asqueroso de su familia de abandonarlo. No me mires feo, que sabes que estoy diciendo la verdad. Mira, lo que te voy a decir no es que me mires feo, estoy diciendo la verdad. Uno, ha pasado por un infierno, esa te la doy. Dos, que sea parte de la Academia Alfa es lo que todavía no me queda muy claro que digamos. Para mí ya él no está ahí, pero igual así fue presentado y yo mejor ahí la dejo. Pero igual está en su primera aparición aquí en Money in the Bank y su primer combate de escaleras. Y buenos amigos, el combate masculino de Money in the Bank esta noche es presentado por The Boys. Nuevos episodios semanales exclusivamente en Prime Video. Chad Gable tuvo que vencer a 2 gigantones grandolones para llegar aquí en triple amenaza. A Braun Strowman y a Bronson Reed. Un poco de por favor, que eso es grande. Bueno, hubo ciertas interferencias, pero no tenemos que hablar de eso. De camino al cuadrilátero de Boston, Massachusetts. Con un peso de 210 libras, es Carmelo Hayes. El 2 veces campeón norteamericano de NXT, ex campeón de NXT, también tuvo que dar una gran batalla para llegar a esta lucha de escaleras de Money in the Bank en su primera participación. Venció a Tama Tonga del linaje y el 14 veces campeón del mundo, Randy Orton. Cosa que él se ha encargado de repetir porque esa hazaña es grande. Lo harías tú, por favor. Tú escuchaste los nombres que dijiste. No lo harías tú, no estarías gritándolo a los 4 vientos cada 2 segundos. El problema es que no todos en este combate lo ven como una amenaza. Está por verse si están en lo correcto o no. Lo que te puedo asegurar es que independientemente del resultado de esto, qué combate el que nos espera. Y pensar que todavía falta uno más por entrar aquí. Y el que es en su 6ª aparición en la lucha de escaleras de Money in the Bank. Y el último oponente de Air Escocia con 275 libras es Drew McIntyre. El último en clasificar venciendo en triple amenaza. Qué combate maravilloso a su amigo, enemigo, Sheamus. Ya no sé exactamente qué relación tienen estos días. De las dos cosas. Y al dragón de mente, Ilya Dragunov. Y yo recuerdo claramente que este hombre dijo: yo voy a salir de Toronto. No dijo como Mr. Money in the Bank, dijo como campeón mundial pesado. Así que Damian,
Ojo, que si este gana Money in the Bank, no solamente vas a tener a Seth Rollins contra ti. Bueno, lo mismo también equivaldría a Rollins si recupera el título que perdió en WrestleMania. Mira, este hombre ha tenido los ojos puestos en una sola cosa por tanto tiempo. Claro, ha habido distracciones en el camino que él no ha querido en lo absoluto, pero se deshizo de esa distracción mayor, por ponerlo de alguna manera, de una forma asquerosamente monumental, y helo aquí, cuando parecía que estaba completamente fuera. No solo está dentro, sino que está dentro y con esta oportunidad de tomar un maletín que ha odiado básicamente durante toda su carrera, a pesar de que sí, ha participado ahora por sexta vez para buscarlo. Ha estado en el lado equivocado del maletín, o en el lado encontrado al maletín, muchas más veces de las que quisiera contar. Seth Rollins tiene que cuidarse, además, si logra hacer su hazaña de esta noche, porque es una de las superestrellas que más canjes ha recibido del contrato de Money in the Bank. Tal vez merecido, ¿eh? Oye, aguanta la lengua. La historia es la historia. Al igual que Roman Reigns, por ejemplo, el propio John Cena. Históricamente hay un porcentaje muy alto de hombres que hacen efectivos sus contratos de Money in the Bank y terminan siendo campeones. Pero bueno, aquí comienza a escribirse la historia de esta noche. Son todos contra todos. Olvídense de conteos, olvídense de descalificaciones, olvídense de rendiciones. Aquí lo único que manda es la escalera. Y de eso se trata, de uniones que podrían ser efímeras, pero efectivas. Vamos, es que ven a Drew y dicen, este tipo flaco, así, que no tiene músculo. Mira, Drew McIntyre le ha jugado tan feo a Main Event Jey Uso por tanto tiempo. Ha dicho públicamente todo lo que detesta su presencia en Raw. De hecho, hasta ayer en SmackDown se lo volvió a decir. Pero bueno, aquí vamos, luciéndose el A9. También Jeet. Jeet, oh yeah. Jeet, oh yeah. Y aquí está toda Toronto un poco dividida entre el Yeet y el Yeah. No los culpo, yo también tendría el cerebro así medio como que peleando consigo mismo. ¿Qué dices tú, Yeet o Yeah? Desde sus clasificaciones se perfilaron como favoritos, es cierto. Pero solo uno puede ganar. Ajá. Y la inteligencia de Melo y la inteligencia de Chad puede ser un factor determinante para que ninguno de los dos termine siendo victorioso. ¡Se lanza con tremendo impacto para Carmelo Hayes! Con la cercanía a esa escalera, yo hasta temí por ellos por un momento, hablando de temer por ellos. Lo siento, Andrade, esa espalda baja. Espalda baja, los riñones, los pulmones, olvídate. Fue en la espalda y eso le llegó hasta el pecho, por favor. Y la gente es bien mala aquí, en Canadá. Está gritando algo que no necesita ser gritado para perjudicar de alguna manera psicológicamente a McIntyre. Arrollador, absolutamente arrollador. ¡Dios! ¡Qué impacto para Carmelo Hayes! La fuerza de este hombre. Además, la fuerza interna que tiene en este momento de su vida. La casa tempranito, viendo la oportunidad perfecta para allá. Decir, bueno, gracias por venir. Mira, ya ganó. Tal vez un poco anticlimático, pero no importa. Menos mal que llegó el maestro Gable, el único líder de la Academia Alpha. Si es que existe, él es el único integrante. Ya que importa. Es mejor estar solo que mal acompañado. McIntyre insiste. McIntyre insiste. Y además con el tamaño que tiene McIntyre. ¡Qué demonios! No. Palanca el brazo para asegurarse que esa mano no llega al maletín. Andrade por el aire. Super machetazo para Gable, Dios mío. También cae McIntyre. Obviamente le tenían la palanca del brazo. El dolor tiene que haber sido horrible para ese brazo de McIntyre. Y ni hablar del propio Andrade. Magnánimo golpe que se acaba de llevar. Él se lleva regalito con la escalera que estaba en el piso. Pobres piernas. De verdad, alto riesgo. Pero aquí está en pie y usando como proyectil la escalera. Aquí no hay tiempo para asomarse. Aquí no hay tiempo para pensarlo. Aquí hay tiempo para seguir andando hacia adelante. Ya te sobarás. Ya te pondrás pomada. Lo que sea. Y el ídolo, sí, lo tiene que camino sea. abierto. Carmelo no se lo va a permitir. Y el ídolo se baja, Andrade. Metrallas. Pero mira, todavía quiere subir con todos los estragos que ya podemos ver en su espalda. Es él, desde las cuerdas. Se lanza para asegurarse que pide el camino a Andrade. Luciéndose para no variar, asegurándose de dejar claro que Melo cuando la lanza,
no falla, de mallita. La gente pide mesas, señores. Señores, eso es otro evento premium en vivo. Este Money in the Bank con escaleras. Con calma. Mira. Carmelo Usar la Hayes. escalera como mesa, aparentemente. Es él. Va a poner otro nombre en sus camisetas en los rafters. Y ¡wow! que va, lo madruga Andrade. Dale. ¡Dios mío! ¡Qué mosca española! ¡Dios mío! Se lo llevó directamente sobre la escalera metálica, pero él también se lastimó. ¿Qué hiciste, Andrade? Eso fue un autogol. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Nunca creo haber visto semejante demencia en mi vida. ¿Cómo siquiera se atreve a hacer algo como eso, Andrade? Pero pobre anatomía la de ambos. Bueno, no se olviden que son 6 superestrellas y obviamente el dolor de algunos puede ser aprovechado por otros. Oye, aquí hay historia de sobra, ya lo mencionabas, desde que llegó a Monday Night Raw, Main Event, Jey Uso. La bienvenida no ha sido una muy placentera de parte de Drew McIntyre. Y ahora, ahí vamos. Ojo, McIntyre siempre tuvo razones claras para esgrimir, razones que el universo debió haber entendido, porque a McIntyre le cuadricularon la vida cuando el señor Main Event Jey Uso era parte del linaje. Así que él era parte del problema y no fue parte de la solución. No entiendes a McIntyre y no entiendes a Jey, entonces. ¿Sí? ¡Alonso Lanza! ¡Qué bien que la aprendió! ¿Sabe de dónde, verdad? Ganando aquí, para colmo, dejando fuera de combate a Drew McIntyre. Wow, no se la va a perdonar jamás. No va a ser fácil. Los hombres que acaban de entrar por primera vez a una lucha de escaleras de Money in the Bank, Main Event Jey Uso, así como Chad Gable, eran los dos últimos en pie en los últimos segundos de la contienda también. Fácil, podrían hacer historia y salirse con la suya. Pregúntale a cierto día. ¿Qué va a hacer? Te digo, las cosas pasan. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Suplex precioso! Chad Gable. Quizás todo lo que le ha estado pasando a este muchacho milagroso le sirva de impulso, de gasolina, de estímulo. Mira la fuerza, mira la fuerza. Suplex para McIntyre. Qué poder, Con sus casi 275 300 más libras. la fuerza sí. de resistencia que pone Drew. Que va la fuerza de Chad Gable. Esa prueba de todo. Mira. Suplex. Y lo lanza como si no hay mañana. Necesita una escalera para llegar. Su primera vez aquí. Tremendo codazo para el rostro de Andrade y... Ya vio la escalera, Tiene que acordarse que eso es lo más importante. Absolutamente. ¡No! Yo pensaba que iba a agarrar para subir. ¿Viste cómo hace ese arco con la espalda para asegurarse que la escalera aterrice en el cuerpo de uno de sus oponentes? Calidad atlética, bueno, hasta envidiable, debo decir. Este olímpico se las trae. ¿Será que hace historia ahora mismo Chad Gable? Abriendo la escalera, busca altura. Este puede ser su momento. Chad Gable camino a ser Mr. Money in the Bank. LA Knight se lo impide. Oigan a la gente en Toronto, aunque aquí está nuestro universo representado de todas partes de este planeta. Nadie en la esquina. Impacto para la rodilla y va a aprovechar el momento Chad Gable. Látigo a la pierna, portentoso, doloroso, seguro, efectivo. Asegurándose de que no pueda ni caminar en esto, así que mucho menos va a subir una escalera. Y Gable poniendo... Espera, pensé que le estaba poniendo más porque él céntrica apartó para poder subir más directo al maletín, pero ¿qué demonios está pensando? Mira, tienen que ser... tienen que ser tantas noches, tantos insomnios para estos 6 hombres. ¡No, Dios mío! Por el cuello, para que cayera directamente en una de las paredes de la escalera. Tantas noches de insomnios pensando en todos los escenarios posibles que pueden encontrarse en esta lucha. Aquí no hay forma, papá, de saber lo que puede pasar. Es imposible predecir lo que ellos puedan hacer. Y aunque tengan algún tipo de, no sé, plano en sus cabezas, a la hora de la verdad es imposible practicarlo a la perfección. ¿Y cómo demonios este hombre está de pie? ¿Viste la manera en que se reventó su propia espalda?
contra el borde de la escalera, pero por favor. Y hablando de reventar, le están reventando la cabeza a Carmelo Hayes, rebotándole la cabeza contra la mesa de comentarios. A él que le encanta jugar básquet. ¡Oh! El remate fue... No. Ley, concéntrate en el ring. Sí, mira el tamaño de esta escalera. Mira el tamaño de esta cosa. Oye, eso es tan grande como el puente de Brooklyn. Regresa. Y espera, ¿qué demonios está tramando? No sé, alguna mala idea tiene en la cabeza, te lo digo. Son demasiados escenarios los que pasan por sus cabezas. Melo, escápate de eso. Lo iba a lanzar. Directamente rompe la cara con sendas rodillas. Carmelo tiene el momento para subir. Eso, por más que quisiera seguir destrozando a LA Knight, de esto es de lo que se trata, de ese maletín. Y ahí va. Ahí está. Melo in the bank. Melo in the bank. No, madruga otra vez Chad Gable, que ha estado bastante duro en esta contienda, quitándole las esperanzas a sus compañeros, en este caso enemigos. Y esto es asombroso, dice toda Canadá desde ya. Mira la diferencia de altura entre las escaleras. Melo tiene una apuesta para llegar a escalón seguro, tomar el maletín. Ya. Todos ellos saben lo importante que es seguir subiendo, ascendiendo, porque no solamente subes literalmente aquí, sino simbólicamente subes en el escalafón de WWE. Tremendo candado al tobillo, la posición es complicada para Carmelo Hayes. El ídolo viene por el otro lado. Andrade, pero está muy lejos del maletín Andrade desde esa posición. No. Pero igual lo ve, podría llegar y Gable dice, no, yo estoy pasando trabajo aquí, no para que subas tú. Le reventó la cara al ídolo. 2 veces seguidas. 3 veces. Y ha caído el ídolo. Ay, McIntyre se encarga de Chad. La que me debías por atrevido. McIntyre, con el tamaño que tiene, puede usar cualquier escalera. Pero espera, que esta no la quiere usar para subir. La pone en posición estratégica. Y creo que aquí vamos a volver a ver en este combate. ¡Oh, Dios mío! ¿Viste cómo rebotó el cuerpo de Chad Gable desde la escalera metálica? ¡Qué clase de impacto! Claymore para Andrade, que sale volando. Endemoniadamente empeñado buenas noches. En tomar el maletín. Creo que nadie puede quitarle ahora la... Mira. La escalera está medio rota. Estaba cerquita. Claro, con el peso de McIntyre nada más estaba a punto de ceder la escalera. Pero esto se pone aún peor para McIntyre. Y se vuelven a unir, como al comienzo del combate. Ellos dos buscan la contusión, la encuentra. Ha dejado turulado a McIntyre. Main Event se prepara para volar. ¿Una plancha uso? ¿Pero qué es esto? ¿Esto es un equipo? Bueno, dice, si me va a ayudar a acabar con esta mole humana llamada McIntyre, entonces no hay problema, se lo pongo en posición y todo. Y mira. Creo que en el fondo, Main Event y LA Knight tienen un plan que quizás lo hablaron. O es tuyo o es mío, de nadie más. Espera, yo no sé si esa escalera puede aguantar el peso de estas dos superestrellas a la vez. Estaba a punto Llegó uno, ya lo tocó. Cerca, casi lo saca. Tocó el maletín de Money in the Bank. Sin embargo, a LA Knight no se la va a hacer fácil. El camino es rocoso, empedrado, complicado y en subida. Ganó el Yeet, al menos por ahora. Está más cerca. Ese gancho no le permitió abrirlo. Se complicó más. Ya sé por qué no va a aguantar la escalera. ¡Sexy, muchachos! Vino un pequeño huracán llamado Carmelo Hayes. Mira por encima del superior. Concentró un bombazo para Chad Gable. Vamos. Ahí no falla. Va a anotar. Ahora sí lo hizo. Lo tiene listo. El camino despejado. Y el claro, machetazo dejó mal a Main Event. Se siente la prisa, la urgencia en su haber en este momento. Ganó. Uno más. Vamos, tú puedes. Hermosa cámara, me encanta esta cámara. No, tienes que subir. Qué lástima. Oye, después de la Claymore, ¿puede regresar aún este hombre? Ay, Dios mío, qué escalerazo. Espera, ¿qué demonios?
Bueno, aquí es donde los planes arquitectónicos pueden edificar no necesariamente una victoria, sino Esto de ingenieros y arquitectos siendo parte de Money in the Bank. bastantes complicaciones. Tal vez como que no debería ser permitido. ¿Qué pasa aquí? Bueno, llegó Andrade. Y por el otro lado está Carmelo. LA Knight se incorpora a la pachanga, también quiere subir. De hecho, lo está haciendo. Oye, pero Andrade estaba a centímetros de alar el maletín de una vez. Mira. Él lo tiene. Casi se queda colgando. ¡Oh, no! ¡Dios mío! Sunset Flip con bombazo para Carmelo Hayes. Los dos se castigaron horripilantemente. ¡Qué caído horripilante sobre la escalera metálica! Sin embargo, LA Knight va a aprovechar el momento. LA Knight va a aprovechar el momento. ¡Demonios acaba de pasar aquí! ¿Qué hiciste? Un sunset flip desde allá arriba sin ver nada, pero estos hombres... Ándale. Ay, no, esto es demasiado Hablando de para el corazón fuerza. cualquiera, incluyendo el mío. Hablando de fuerza. No, hombre, no. Qué lástima, se lo quitó de encima. LA Knight otra vez insiste. También insiste Chad Gable. Y cuidado con la contusión. Creo que lo quería lanzar fuera del ring. ¿Sería? Peor, guillotina. Y directamente aterrizaje. La cabeza se golpeó horripilantemente. Eso me va a dejar un chichón, Se lo estaba anunciando. ¡Suplex! ¡Qué fuerza, Dios mío! ¡Qué caído horripilante para LA Knight! Ahora sí que no se levanta más. Chad Gable, el muchacho milagroso, lo va a hacer. Creo que aquí se acabó el ¡yeah! ¡Qué bueno Esto sería fue por para él! LA Knight, un gigantesco. Por los ingratos que lo abandonaron. ¡Vamos, Chad! ¿Lo tiene? Lo tienes, el maestro en el banco. Maestro Nadie se lo in the puede quitar bank. desde él. Chad Gable es Mr. Money in the Bank, familia. ¡Avanzó! No. Lo dejó guindando Chad. Cuidado. Pobre Chad. Pero tiene que sacar el... Pero, ¿qué vas a se va a hacer? caer. Mira con el impulso. Lanza para Chad. Main Event se lo quitó de encima. Chad, estuviste tan cerca. El maestro colgante en el banco, eso nadie se lo va a quitar. Pero parece que sí vamos a tener Money in the Bank. Amigos, en su ilustre carrera entró por primera vez a Money in the Bank. Mira, como un péndulo. Sí, te tambalea la escalera. Lo agarró. La tiene. ¡No! ¡Dios mío! ¿Viste cómo elevó esa escalera? Se la pegó en la cara. ¡Claymore para Main Event! McIntyre, el camino despejado, la escalera más alta en posición. El maletín está llamándolo. La historia lo está llamando. A su mano. Nadie parece que se lo pueda quitar. ¡Cumple su palabra! Y lo dijo Dios. Y el último en entrar a la lucha de escaleras de Money in the Bank sale con la victoria por primera vez en su carrera. Aquí está el ganador de la batalla real masculina 2024. Drew McIntyre. Amigos, Drew McIntyre en su sexta oportunidad de Money in the Bank finalmente consigue el maletín que tanto daño le ha hecho en su carrera. Ahora él tiene el timón, ahora él maneja, él va a la dirección que quiere porque lo que tiene en la mano le da un poder especial. ¡Wow! Hay cierto campeón y cierto retador que tienen que estar temblando en este momento. Y qué momentos culminantes y qué momentos puntos durante todo el combate. Esto fue absolutamente brutal. Pobre cuerpo el de Melo, pobre cuerpo el de Andrade en todo momento. Mira eso. Sunset Flip con bombazo espantoso. El nivel al que se llevaron todos fue absolutamente histórico. La agresividad, las increíbles ideas que cada uno desarrolló durante la contienda, lo que vimos, todos los seis se llevaron al máximo. Bravo por todos. Estuvo muy cerca también, como lo estuvieron todos prácticamente. Pero eso sí que fue usar la escalera como proyectil, se la lanzó como, bueno, como si fuera una lanza, pero una literal, pero no de madera ni nada por el estilo, de escalera, para luego llevarlo a ese gran momento en el que finalmente sube la escalera y es él. Ahora Drew McIntyre es Mr. Money in the Bank.
Bueno, amigos, él tiene un maletín y ahora que lo tiene puede apuntar hacia donde él quiera. Él podría apuntar hacia el campeonato mundial, pero también hay otro campeón que va a estar en disputa esta noche, no por su título, pero en 100 combates de relevos australianos. O podría apuntar al campeón indiscutible, Cody Rhodes. El camino es bueno para McIntyre. I made this happen. Me. So remember what I told you.